Un nuevo capítulo ha llegado. Movimiento circular. Conoce aquí los secretos de este movimiento, fórmulas y aplicaciones. Mi nombre es Juan Carlos. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy veremos el movimiento circular uniforme. Empecemos. Bueno, empezamos, chicos, la parte teórica, la parte más importante para hacer problemitas, ¿sí? Es un fenómeno físico que se manifiesta cuando simultáneamente un cuerpo cambia de posición y de ángulo central respecto de un punto fijo denominado centro, permitiéndole describir una circunferencia como trayectoria. Hablemos en términos simples, ¿sí? Ese puntito amarillo sería el centro. La curva blanca sería la trayectoria del cuerpo. ¿Y dónde está el ángulo central? Colocamos una posición inicial y una posición final de la partícula, limitado por el radio. Ese sería el ángulo o desplazamiento angular. Y las dos líneas blancas serían el radio. Muy simple la teoría, ¿sí? Pero en este video veremos un movimiento en particular, solamente hoy día. Hoy día veremos el movimiento circular uniforme, velocidad constante, pero en trayectorias circulares, ¿sí? Veamos la teoría. Velocidad angular, simbolizada por la letra W, es la magnitud física vectorial. Es un vector, dice, que nos indica la rapidez y dirección del ángulo central descrito. Se representa por un vector perpendicular al centro de la circunferencia. Atenta al vector, el vector velocidad angular no se está viendo acá. No piensen que es el puntito amarillo que están ahí o ese vector medio que está doblado como círculo. No es. Eso está indicando en qué sentido está girando la velocidad angular o el cuerpo está girando. Para ver dónde está la velocidad angular, tenemos que ver este gráfico en una forma medio inclinada. Sí. Esa flecha celeste que están viendo, esa flecha celeste que está apuntando hacia arriba, o puede apuntar hacia abajo también, es la velocidad angular. Bueno, ¿cuál es la fórmula? Es muy similar al movimiento rectilíneo uniforme. Posición inicial del cuerpo, posición final del cuerpo. Y a base de un ángulo en un determinado tiempo. Como os he comentado, la velocidad angular forma 90 grados con el radio y se mide en radianes por segundo. Y el ángulo se llama desplazamiento angular o ángulo que se mide en radianes, no en grados, en radianes se tiene que medir. Y el tiempo se mide en segundos. La fórmula es muy similar al movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad angular es el ángulo vacío θ entre el tiempo. Muy similar al movimiento rectilíneo uniforme. ¿Se dan cuenta? El análisis es el mismo, solo que el cuerpo en vez de ir en línea recta va a ir dando vueltas. ¿Sí? ¿Qué es lo bueno de esta fórmula, muchachos? Que la fórmula no depende del radio. No importa qué tan grande o qué tan pequeño puede ser el círculo, no depende del radio. Eso es lo ventajoso, se podría decir, ¿sí? Más adelante en otros videos vamos a ver que depende del radio. Son otras fórmulas más, ¿sí? Bueno, ya hemos visto la parte teórica, muy simple, y es una sola fórmula. Más adelante veremos lo que es la frecuencia, el periodo y todas esas cositas, ¿sí? En el movimiento circular uniforme. Ahora veremos preguntitas tipo examen. Muy interesante, ¿sí? Leamos, pregunta número 1. Estamos en movimiento en cinemática circular, muchachos. Dice así. En el instante t igual a 0, que es que el tiempo empieza de 0, dos partículas A y B, girando en el mismo sentido, pasan por un punto P, con velocidades angulares de pi medios radianes por segundo y pi tercios radianes por segundo, respectivamente. En ese orden me está diciendo. Lo que leemos aquí, chicos, es que los dos cuerpos están con velocidad constante. ¿Qué nos piden calcular? Inciso A. ¿Cuánto tiempo ha de transcurrir para que las partículas se encuentren nuevamente? Uno es más veloz que el otro. ¿Cuántas vueltas han completado hasta ese entonces? La palabra, chicos, vueltas nos pide hallar el desplazamiento angular, nos pide hallar θ. Cuando diga vueltas o revoluciones, nos pide hallar el ángulo θ, pero quiere en vueltas, no quiere en radianes ni en grados, ¿sí? Bueno, para esto démosle vida al estilo Project, muchachos, ¿sí? Son dos monitos que hemos colocado. Hay dos monitos que van a dar vuelta en este circulito. No importa el tamaño del círculo porque no hay radio, ¿sí? Ahí empiezan, uno es más veloz que el otro, pero los dos son constantes. Bueno, el monito blanco es más veloz, a pi medios, el otro es pi tercios, un poquito más lento. El monito blanco va a llegar hasta la parte superior. Ahí ha dado ya una vuelta. Sigue avanzando, el otro ni siquiera ha dado una vuelta. Y lo alcanza. El tiempo es el mismo, muchachos. Parten simultáneamente. Pero aquí hay una pequeña observación. Yo he hecho que dé una vuelta y un poquito más el monito blanco.
Pero en la realidad van a ver que la fórmula va a decir que ha dado más de una vuelta. Pero ¿cómo adivinar esa parte? No se puede adivinar, pero al final siempre te va a dar la misma respuesta. Analicemos a cada personaje como si el otro no existiera, individualmente. Este monito, el gorila, si quieren, el gorila, es un poco más lento que el anterior. Parte con pi tercios, es constante, ¿no? ¿Qué parte? Tiene velocidad constante de pi tercios radianes por segundo, constante. Y ese es el ángulo batido hasta ese momento, hasta la posición final, ¿no? Tita de B le hemos colocado. Y como es constante, fórmula del constante, ¿saben, no? La velocidad angular de B es tita de B sobre tiempo. Ahora, es igual que cinemática, muchachos. De esta ecuación me van a despejar tita de B, o desplazamiento angular. Es como en cinemática, yo antes despejaba distancia, ahora despejamos tita. Es la misma idea. Lo que divide pasa a multiplicar. Como tengo velocidad angular, que es pi tercios, reemplazamos pi tercios por t. Tita depende del tiempo, podemos decir. Es igual que en cinemática normal. Si ya no han visto, vean los videos de cinemática para que me capten esta idea. Tengo el desplazamiento en función del tiempo. El mismo análisis lo hacemos para el otro, para el cuerpito A. Ahí empezaba con una posición inicial y una velocidad constante, que era pi medios radianes por segundo. Va formando su desplazamiento. Esa línea amarilla es su desplazamiento. No es línea, ¿no? Es una curva, así diremos, ¿sí? Hasta ahí ha dado una vuelta. Un poquito más va yendo, hasta alcanzar al segundo monito, ¿sí? Posición final. Explicamos lo mismo. No te olvides que los dos tienen el mismo tiempo, porque parten simultáneamente. La fórmula de él va a ser idéntica al del otro. Velocidad angular de A, tita de A sobre el tiempo. Y el tiempo es el mismo. Bueno, su velocidad es constante, primero. El tiempo pasa a multiplicar, casi se me olvida esa parte. ¿Sí? Tita de A es la velocidad angular por el tiempo. La velocidad angular es primerios. Y es la misma idea. Tita de A está en función del tiempo. ¿No? Ahora, aquí atiéndame, esta es la parte más importante. ¿Dónde reemplazar esos dos titas? Yo le llamo ecuación de la gráfica. En cinemática hemos hecho, era como distancias y alturas. Aquí es lo mismo, pero con ángulos. Fíjense esta parte. El monito ha empezado en la posición inicial, estaba ahí, ¿no ve? Ponemos el tita de B para esto. Tita de B. Fíjense. El monito blanco ha empezado en esa posición inicial. La manito va yendo, ha dado hasta ahí una vuelta. Una vuelta es 2 pi radianes. Luego añadimos un pedacito más. Y eso es paralelo al tita de B. O es legalmente tita de B. Y todo el amarillo, la suma de los dos, daría tita de A, que sería el desplazamiento angular de A. Eso, chicos, se llama ecuación de la gráfica. Que sale del gráfico, obviamente. Pues. En esa ecuación debes reemplazarme esos dos titas que hemos hallado. La siguiente parte, muchachos, es matemática normal. Matemática clásica, ¿sí? Está tita de A y tita de B. Lo tienes que reemplazar en esta ecuación. Y así tienes una ecuación con una sola incógnita. El pi es una constante, no te olvides que pi es 3.14, no es una constante, ¿sí? El que está sumando pasa a restar. Lo colocamos a un costado los que tienen la variable t. Luego aquí como tú quieras, ¿sí? Yo lo que he hecho es factorizar el t. Factor común t, factorizamos también el pi. Quedaría 1 medio menos 1 tercio. Es igual a 2pi. Matemáticamente se elimina el pi. Bueno, qué suerte también tienes, ¿sí? Y 1 medio menos 1 tercio, porque eso va a la calculadora, le sacas mínimo 6, te va a dar 1 sexto. Es igual a 2. Y lo que divide pasa a multiplicar. Te valdría 12. En 12 segundos ha ocurrido esto. En 12 segundos el monito blanco ha alcanzado al monito o al gorila, el medio azul. ¿No? Esa es la respuesta del inciso A. ¿Ves qué fácil y sencillo es movimiento circular? Inciso B nos pedía, chicos, calcular sus desplazamientos o sus vueltas, decía, ¿no ve? Y aquí te vas a dar cuenta que el gráfico que te he mostrado no es tan real. Fíjense, el t lo reemplazamos, el 2 segundos en ahí, para hallar tita de A. Y 2 pi medios por 12. 12 entre 2 sabes que es 6. Va a ser 6 pi radianes te va a dar. Hacemos lo mismo para el B. Te vale 12, pi tercios por 12 va a ser. 2 entre 3 es 4. 4 pi radianes. No te olvides que tita se mide en radianes. La pregunta no quería en radianes, quería en vueltas o revoluciones. Para esto hacemos un factor de conversión. Para resolver el inciso B. La pregunta decía el número de vueltas. Cuando te digan en el examen número de vueltas, te pide allá tita, te está pidiendo calcular. Tú sabes esto y debes saberlo bien de memoria. Y si no lo sabes, aquí te vas a enterar. Una vuelta, o también llamado una revolución, es igual a 2pi. Se va radian con radian
Y también se va a eliminar. Y 6 entre 2, chicos, daría 3 vueltas. Gráficamente está mal, porque lo que yo he hecho graficado no ha dado ni siquiera una vuelta. ¿Recuerdan que no ha dado ni siquiera una vuelta el monito? Pero aquí sí que ha dado 3 vueltas, cuando el mío no ni siquiera ha dado una vuelta. Pero ¿cómo adivinar que ha dado más de 3 vueltas o ha dado 9? Al final las fórmulas nunca te van a mentir, igual te van a dar la respuesta. He colocado la primera opción, la más dable que yo he pensado. Aquí lo mismo hacemos para el B. 4 entre 2 sería 2 vueltas ha dado el B. 2 vueltas ha dado el B. Bueno, como he dicho, ¿cómo adivinar? Pero esta es la respuesta de esta pregunta. 2 vueltas y 2. Yo como te digo, las fórmulas no miren. Te puedes equivocar gráficamente, pero al final, si se asemeja a lo que es la realidad, siempre te va a dar la misma respuesta. Bueno, muchachos, el problema terminó. Muy buenas preguntas, ¿no? Vamos por la siguiente. La segunda se ve un poquito más interesante. Que tiene gráfico por si acaso. Sí, dice así la pregunta. La figura muestra la posición inicial de 2 móviles, A y B, los cuales giran con velocidades angulares constantes, WA y W. No te dice cuánto es. Pero dice aquí, donde la velocidad angular de B es el doble de A, te está diciendo. Hablando de velocidades, es más rápido el B, te está diciendo. Determinar el ángulo alfa, te dice, para que ambos lleguen simultáneamente en el mismo tiempo al punto O, te dice. La palabra simultáneamente, los dos partes simultáneas, el tiempo es el mismo, me está diciendo. Y de hallar el ángulo alfa. Bueno, no dice en qué, entonces va a ser en grados entonces. ¿Sí? Ahora, nota esta parte. En este tema que estamos viendo, no importa el tamaño de los círculos, porque no nos dan los radios y no nos pide ya los radios. Así que no importaría el tamaño de los círculos. ¿Sí? Bueno, los dos son constantes, pero ¿qué es lo malo? No nos dan las constantes, ¿no? Tampoco nos piden calcular. Nos pide hallar el ángulo alfa, nos piden calcular. Bueno, así empezaría. Simultáneamente los dos arrancan, constante, y se van a encontrar en el punto O, está diciendo. El monito blanco siempre ha sido un poco más rápido, y el gorila un poquito más lento, y ahí se van a encontrar. ¿Sí? El tiempo es el mismo, es lo que decía, ni siquiera da una vuelta, por si acaso. ¿Sí? Ahora analicemos cada cuerpo por separado como si el otro no existiera, individualmente, pero que el único dato que los une sería el tiempo. Primero haremos el gorila, caramba, ¿sí? Y parte ahí como es algo angular constante. Y no te olvides que ahí es 90 grados. Gráficamente se nota que es 90 grados, es ángulo recto, ¿no? Y empieza hasta llegar al puntito en un tiempo t. Y llega hasta ahí. El desplazamiento angular sería la suma de esos dos ángulos, ¿no? Tita de A sería igual a alfa, que no sé, es la pregunta, más 90 grados. Listo, y ahí lo deja. Pero como es velocidad constante, el monito su fórmula sería velocidad angular es tita sobre tiempo, ¿no? Y de ahí, igual que hace rato, muchachos, despejamos el tiempo. O despejamos el tiempo, ¿me explico? Sí. Reemplazar, no despejamos ahí. Lo dejamos ahí, muchachos, ¿sí? Reemplazamos la primera ecuación en la segunda, así que tita de A es alfa más 90. Y ahí lo dejamos. Van a ver por qué lo estoy dejando. ¿Por qué no estoy haciendo como hace rato? Lo dejamos ahí por la condición que nos da el problemita, ¿sí? Ahora, con el mismo análisis, hacemos el otro monito, el B. Ese círculo era un poco más grande, ¿no? Ahí empezaba, pero date cuenta que el monito blanco no pasa por el ángulo alfa. No recorre el ángulo alfa, está un poco más adelante de alfa. Ahí empieza. Esa línea amarilla, o es la curva amarilla, siempre digo la línea, esa curva amarilla es el desplazamiento angular que hacía el monito blanco. Hasta ahí. Tita de B, pues, ¿no? La línea es la curva blanca, ¿sí? Verde, amarillo, que eso así. Ahora aquí lo bonito, chicos. Esta parte que estamos viendo es más que todo para más trigonometría de ángulos, ¿sí? Primero, todos sabemos que en esta parte entre los dos radios vertical y horizontal aquí es 90 grados. Entonces esto sería 270 grados. Toda esa línea roja, todos sabemos que eso es 270 grados. La línea roja es la suma del amarillo y del celeste. Veamos. Alfa, que nos pide calcular, más tita de B sería igual a 270. Y de ahí despejamos tita de B. Alfa pasaría a restar al 270. Bueno, ese es el desplazamiento angular, bueno, según el gráfico. Pero tiene fórmula el monito. Velocidad angular de B es tita de B sobre tiempo. Y el tiempo es el mismo, hemos dicho, ¿no? Reemplacemos la primera ecuación, igual que la anterior, reemplacemos la de arriba en la de abajo, ¿no? Tita de B es 270 menos A. Y ahí lo deja.
Y van a ver por qué no estoy despejando como hace rato, digamos, el que va a multiplicar. No, van a ver por qué. Este es el análisis, chicos, del segundo cuerpo. Ahora empecemos a unir esas dos velocidades en la condición del problema, porque había una condición. Y la condición era esta. Condición. Decía en la pregunta, lean la pregunta, la velocidad angular de B es el doble de A, nos decía en la pregunta. Bueno, reemplazamos la primera y la segunda ecuación en la condición, pues. Ahí vendría la velocidad angular de A y angular de B. Nos daban esa condición. Y aquí está lo bonito, chicos. Matemáticamente se eliminaría el tiempo. El tiempo es el mismo, porque partían simultáneamente. Ya tenemos una ecuación con una sola incógnita. Esta parte ya es matemática elemental. El 2 entraría a multiplicar, sería 2 por alfa, cos alfa. Luego 2 por 90 sería más 180. Y el resto lo copia. Bueno, el menos alfa iría a sumarle al 2 alfa. Cambio de signo, sería 3 alfa. El 180 iría a restar al 270. Daría 90 grados. Ya sabes esta parte. El 3 pasa a dividir y alfa había sido 30 grados. El problema, ¿qué creen, muchachos? Terminó. Dos preguntas muy buenas, aplicando solamente una forma. Velocidad angular θ sobre tiempo. Movimiento circular uniforme. En el siguiente video veremos, sigue el movimiento circular, pero veremos lo que es la frecuencia, el periodo y otras fórmulas más que habría. La aceleración centrípeta y todas cositas en el movimiento circular uniforme. Yo soy Juan Carlos. Nos veremos en un próximo video. Pórtense bien.